Gloria a Dios. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de tesis más no doctrinas. Nuestra tesis bíblica específicamente, nuestro espacio pues es para aportar, es para consultar, más no para rebatir, no, más no para descalificar y más no para contender. El propósito final es edificar, ya que nosotros hemos sido edificados investigando. Si nosotros hemos ido investigando, pues es es nuestro deber compartir lo que Dios nos ha dado, compartir lo que la revelación de Dios llegó a nuestra vida. No estamos sentando doctrina, pero sí estamos compartiendo lo que Dios nos mostró en la palabra de Dios. Es importante recalcar eso. Todas nuestras tesis están basadas en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esperamos hacer de bendición y pues en esta oportunidad vamos vamos a presentar nuestra tesis, la cual se titula "Si se puede espigar en otros campos". Sí se puede espigar en otros campos. Muchos quizás no conocen ese término, pero lo vamos a aprender a continuación. Sí se puede espigar en otros campos. ¿Qué significa espigar en otros campos según la enseñanza que hemos recibido? Yo quiero presentar qué significa espigar en otros campos. Dice la Biblia en Ruth 2:18. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, solo quédate con mis criadas. Ruth 2:18. Hemos sido enseñados que Booz es figura de Cristo y Ruth es figura de la iglesia. Por lo tanto, Cristo le enseña, le dice que no espigue en otros campos, es decir, en su campo, solo espigue en su campo y que se quede con sus criadas. Esto es muy importante, la palabra sustantivo, criadas. Este pie de imprenta los usan algunas denominaciones para enseñar que no se debe escuchar a otros ministros, a otras doctrinas que predican otro tipo de doctrina, la cual desde un punto de vista, eh, desde un punto de vista de disciplina, es una medida saludable. Es decir, que escuchar solo unas personas, eso implica disciplina, porque está siguiendo un orden. Sin embargo, esto se ha convertido en algún tipo de legalismo, también en algún tipo de sectarismo, ya que como siempre, lo bueno se puede convertir en malo, lo bueno se puede corromper si no se guía de la manera correcta y principalmente si no se enseña de la manera correcta. Entonces, esta tesis examinaron los pro y contras, los pro y los contras que contiene esta doctrina o enseñanza. Esto lo veremos a continuación. No espigar en otros campos. Veremos los pros y los contras. ¿Cuáles son los pros? Pues los pros es una disciplina espiritual. Los pro es se guarda o se protege a los más débiles, es decir, a los recién convertidos y pues a los inmaduros también. Evita algún tipo de confusión. Vemos tres pros. Y los contras, pues se corre el riesgo de caer en un legalismo, como ya lo hemos visto. Se corre el riesgo de caer en un sectarismo. Se puede limitar la voz de Dios. Es decir, se puede limitar la enseñanza. Y eso lo veremos con base a la Biblia. También se corre el riesgo de no cumplir uno de los mandamientos, el primer mandamiento cronológico, pero también es un mandamiento importante.
que lo veremos con base a la Biblia. ¿Cuál será ese mandamiento? Lo veremos a continuación. También se corre el riesgo de caer en una idolatría, es decir, idolatrar una iglesia, una entidad ministerial o quizás a un predicador, pastor, maestro, etcétera. ¿Qué dice la Biblia? Veremos qué dice la Biblia. La Biblia dice en Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. El mandamiento es, escucha. Esto lo enseñó Cristo. Cristo en los evangelios enseñó que escuchar, es decir, oír, es un mandamiento. Aquí lanzo la pregunta retórica. Prohibir escuchar a otras personas, ¿no es prohibir acaso que no se escuche la voz de Dios? Marcos 9:7 dice la Biblia, Jesús respondió, el más importante es, los fariseos le preguntaban cuál era el mandamiento más importante, y él le respondió, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Después dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto está en Deuteronomio también, si no estoy mal, en el capítulo 17 y también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una enseñanza de Cristo. Esta es una nueva legislación de Cristo. Y dice, el más importante es amarás, pero también va de la mano de escuchar. Es decir, para amar a Dios se le debe escuchar. Y si Dios envió delegados a predicar su palabra, ¿acaso prohibir? Porque algunos prohíben, no exhortan, sino más bien prohíben. Prohibir escuchar a otros. ¿Acaso no es callar la voz de Dios? Esto es una pregunta retórica. Dice la Biblia, pero a un desconocido no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí yo quiero establecer de que los que son maduros conocen la voz de su pastor, pero estamos hablando del pastor, pastor de pastores, que así lo dice la Biblia. El pastor es Cristo. Sin embargo, él envía un delegado, pero él tiene más siervos, porque veremos más adelante y estudiaremos qué dice Ruth 2:8, pero no solo hay un pastor, hay más pastores delegados. Amén. Dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Algunos dicen que enseñan más bien que uno conoce la voz de su pastor, pero se refieren al hombre. Pero aquí está hablando de Cristo y la voz de Cristo. La voz de Cristo es la enseñanza bíblica a través de los 5 ministerios. Y los 5 ministerios están alrededor del mundo. Con esto no estoy diciendo que se deba escuchar a todos porque no daría tiempo. Sin embargo, sin embargo, Dios te puede hablar a través de la voz de otros ministros. Esto lo digo con temor y temblor y con base a la Biblia. Lucas 6 y Mateo 7 dicen, todo el que viene a mí oye mis palabras y las pone en práctica. ¿Qué dice, qué enseñamos de estos versículos? Todo el que viene a mí oye mis palabras, no las palabras de un pastor, no las palabras de un ministro, las palabras de Cristo, las palabras de Dios, según Deuteronomio 6:4 también, pero también las pone en práctica. Entonces, veremos a qué conclusión quiero llegar con estos pies de imprenta. Apocalipsis 2:11, 2:17, 2:29, 2:7, 3:13, 3:22, 3:6, Lucas 14:35, Lucas 8:6, Marcos 4:23, Marcos 4:9,
Marcos 7:16, Mateo 11:15, Mateo 13:42 y Mateo 13:9 dicen específicamente, este es un mandamiento, tanto del Padre, del Hijo, como del Espíritu Santo, dicen lo siguiente: el que tenga oído, que oiga. El que tenga oído, que oiga. No dice el que tenga oído, espigue en otros campos. Dice la Biblia, el que tenga oído, que oiga, dice la Biblia. Amén. Vamos a seguir viendo qué es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno y desechar lo malo, obviamente. Pero quiero hacer énfasis porque muchos me dirán que este es un texto sin contexto. Antes, en el versículo 20, dice la Biblia, no menospreciéis las profecías, no menospreciéis las profecías. Y en el siguiente dice, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, es decir, las profecías se deben examinar cuidadosamente, pero las profecías también van acompañadas de la palabra de Dios. Y pues mi punto es de que se debe, así como se examinan las profecías, así como se examinan las profecías, también, también se puede examinar todo lo que dice un ministro, principalmente el ministro que te da de comer, el ministro que es tu autoridad. Lo puedes examinar cuidadosamente, porque así dice la Biblia. Es decir, no todo lo que dice el ministro, no todo lo que digo yo, no todo lo que dicen cualquiera que predique la palabra de Dios, no todo lo que dicen puede ser la verdad absoluta. Podemos caer en errores porque somos humanos, así como establecí en la tesis, hace dos tesis, que hubieron errores al escribir la Biblia. También los predicadores, ya sea por emoción, por carnalidad, etcétera, por diversas razones, también podemos caer en errores. Entonces, la Biblia dice que examines todo, y si dice examinar todo, también incluye espigar en otros campos. Amén. Solamente que quiero hacer un paréntesis. Para hacer esto, para hacer esto, se debe tener una estatura, se debe tener madurez, se debe tener llenura del Espíritu Santo. Amén. Proverbios 11:14 dice, en la abundancia de los consejeros está la victoria. Proverbios 24:6 dice, en la abundancia de consejeros está la victoria. Quiero parafrasear estos versículos. En la abundancia de palabra, en la abundancia, palabra legítima de Dios, está la victoria. En la abundancia de la palabra está la victoria. Amén. Entonces, no podemos decir no se espigue en otros campos, porque aquí quiero establecer que hay con ese mismo versículo, con ese mismo capítulo, con base a ese mismo texto bíblico, también se puede refutar esa doctrina o esa enseñanza. ¿Por qué? Porque dice, fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas. Habla en plural, pues he ordenado a los siervos, no a un siervo, he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan otra vez los siervos, no el siervo, los siervos, no el siervo. Por lo tanto, los que son siervos de Cristo, ojo, porque también hay falsos siervos, hay siervos que predican la palabra, que se hacen llamar siervos de Cristo, pero no son siervos de Cristo, como dice Pablo en Gálatas
Si no estoy mal, Gálatas 1:10 o Gálatas 1:6 dice que aquel que agrada a los hombres no es siervo de Cristo, aquel que predica por contienda no es siervo de Cristo. Esto ya lo vimos en los amantes de la aprobación, en la tesis Los amantes de la aprobación. Entonces, si tú identificas a un verdadero siervo de Cristo, este te puede dar de beber. Obviamente, obviamente, también esto no significa que en el alimento espiritual tú caigas en en algún tipo de glotonería, es decir, un exceso de escuchar la palabra, escuchar la palabra, escuchar la palabra y no tener la demás. Es decir, que no vaya acompañada de oración, que no vaya acompañada de estudio de la palabra, que no vaya acompañada de la Santa Cena, que no vaya acompañada de la comunión con los hermanos. Esto es muy importante. Amén. Entonces, con base a la Biblia, vamos a establecer nuestra tesis. Nuestra tesis, con base a la Biblia y con base a la guianza, vamos a establecer que los maduros sí pueden espigar en otros campos. Ojo, los maduros, los que no tienen la capacidad de discernir, no pueden espigar en otros campos. En la Biblia, aquí voy a establecer otra cosa. En la Biblia, el mundo es conocido como el campo. Por lo tanto, hay un campo que derrota al mundo. Yo he derrotado al mundo. Entonces, ese campo es el campo de Cristo. Pero el campo de Cristo tiene muchos siervos. Entonces, delimitar el campo, delimitar los límites del campo a un ministerio, pues es limitar el campo de Cristo, ya que Cristo es un cuerpo y tiene muchas partes y no hay una sola verdad, nadie tiene toda la verdad. Se debe escuchar a otros ministros para, como dice Primera de Tesalonicenses 5, examinarlos cuidadosamente. Entonces, sí es lícito espigar en otros campos. Entonces el campo de Cristo es uno solo, no son varios campos. En el mundo, en el mundo sí hay varios campos, por lo que espigar en otros campos, yo lo aplicaría al mundo y sus diversos campos, porque está el campo de Caín, está el campo de Absalón, está el campo de Judas, hay varios campos. Y por lo tanto, los campos del mundo, espigar en los campos del mundo, pues pueden ser, uno, las redes sociales, dos, los streamings, tres, el entretenimiento, cuatro, la política, cinco, el humanismo, seis, no se me ocurre otro, eh, la filosofía podría ser una de ellas. Entonces, espigar, alimentarse en otros campos, entretenimiento, redes sociales, filosofía, humanismo, eh, política, política, etcétera, etcétera. Entonces, en esos campos, yo creo que ahí está el verdadero peligro de espigar en esos campos y no espigar, como dicen algunos, dejando de escuchar la palabra que traen otros ministros. Obviamente todo con un límite y todo con una guianza. Amén. Esperamos haber sido de bendición y como siempre, damos toda la gloria a Dios. Amén, amén y amén.